Ustedes se preguntarán, ¿cómo me postulo a estas vacantes sin tener nacionalidad europea o teniendo nacionalidad europea? Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Carolina Escorcio. En este video les quiero hablar sobre las profesiones en escasez que hay en Luxemburgo. Esta es una lista actualizada por la Agencia para el Desarrollo del Empleo, mejor conocida como ADEN, que es la agencia de empleo del gobierno de Luxemburgo, actualizada en septiembre del año pasado. Este año 2024 todavía se mantiene esa lista, todavía Luxemburgo se encuentra buscando trabajadores en estas áreas, tanto cualificadas como no cualificadas. Vamos a ver cuáles son esas áreas para las que Luxemburgo está buscando trabajadores. La primera que nombran por acá es en el área bancaria. En análisis de créditos y riesgos bancarios, precisamente gestión de clientes bancarios, mercados financieros de primera línea. Siempre les he dicho que el área bancaria en Luxemburgo es demasiado demandada. El área bancaria es para la que buscan más trabajadores, más empleados en Luxemburgo. La siguiente es en el área de la construcción. También en esta área siempre están buscando gente, incluso hablando portugués y con un básico de francés puedes conseguir trabajo en la construcción y en las limpiezas. Pero en este caso estamos hablando de la construcción y hace énfasis más que todo en el área de la construcción, pero en instalación y restauración de cubiertas y creación y restauración de fachadas. Otra área, en el área de la ingeniería, estudios de gestión en ingeniería, investigación y desarrollo industrial. Esto abarca carreras de ingeniería como ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería eléctrica, ingeniero mecánico, ingeniero agrónomo, ingeniero de producción de plásticos e ingeniería informática o en sistemas. Estas son las principales ingenierías demandadas en Luxemburgo. En el área de enfermería, auxiliar de enfermería y asistente de enfermería. Tenemos en el área de psicología, trabajador social, educadores. Que por cierto, si quieres trabajar como educador en Luxemburgo no tiene que ser precisamente dando clases en una escuela. En las guarderías, que aquí se conocen como crèche en francés, buscan educadores para trabajar. Para tú poder trabajar en una guardería en Luxemburgo, tienes que tener un título de educador. Ya si tuviste tu título en el exterior, ya tienes que legalizar todo aquí, registrar tu título, hacer todo el procedimiento, pero no es difícil. Y no te piden un nivel de inglés ni de francés avanzado. Con un A2, con un B1 de francés, puedes acceder a trabajar a una guardería siendo educador, teniendo tu título de maestro. Abogados es otra de las profesiones demandadas en escasez aquí en Luxemburgo. Contadores, una profesión demandada desde siempre, no es desde ahora en Luxemburgo. Y economistas. Estas son las principales profesiones para las que Luxemburgo pide trabajadores. Ustedes se preguntarán, ¿cómo me postulo a estas vacantes sin tener nacionalidad europea o teniendo nacionalidad europea? Ante todo, tengas o no nacionalidad europea, normalmente para estas profesiones que les acabo de nombrar, menos la de educador y la de la construcción, educador trabajando en una guardería, si trabajas en una escuela sí te van a pedir varios idiomas, pero ante todo, menos para estas dos profesiones que les acabo de nombrar, es importantísimo que tengas un nivel alto de inglés, un nivel alto de francés o incluso alemán, porque las tres lenguas oficiales de Luxemburgo son luxemburgués, alemán y francés. Pero con inglés, con francés, con un buen nivel de estos dos idiomas, puedes conseguir un buen trabajo en Luxemburgo. Esto ante todo. Para las personas que no son miembros de la Unión Europea, te invito a ver este video que tienes por acá. Para las personas que son miembros de la Unión Europea, pueden buscar trabajo a través de la web, a través de diferentes páginas de trabajo que les voy a dejar aquí en la descripción. Voy a recomendar sitios como GovJobs y Eures.
especificando Luxemburgo como lugar de destino o en portales locales. Opción carrier.lu, indeed.lu, movillo.com. En la página web oficial del Servicio Público de Empleo de Luxemburgo, el ADEM, que es la agencia de empleo del gobierno de Luxemburgo, y en redes sociales y mensajeros como LinkedIn, Facebook, Telegram. LinkedIn es una muy buena opción para conseguir trabajo. Conozco personas que han conseguido trabajos por LinkedIn. Ya teniendo la nacionalidad europea tienes muchas posibilidades. Como les dije, sería de gran importancia que tengas tanto un buen nivel de inglés como de francés, porque esto lo toman mucho en cuenta. Si te llegas a postular y hay una empresa que se interesa por ti, conozco personas que se han postulado a distancia con nacionalidad europea, han tenido entrevistas a distancia, hasta 3 entrevistas, y al final la empresa le dice, bueno, sí, quedaste, les envían el contrato a distancia para que firmen el contrato y después se vienen para acá, para Luxemburgo, ya con ese contrato firmado y seguro. Habrá empresas que te dicen, bueno, tienes que venirte a Luxemburgo para que puedas firmar y puedas comenzar a trabajar. Y habrá empresas que te envían con anticipación, antes de que tú llegues a Luxemburgo, el contrato, como para que tú ya tengas seguro que vas a tener trabajo cuando llegues a Luxemburgo. Porque esto es otra cosa que les preocupa a las personas. Me han comentado que si llego a Luxemburgo y resulta que no me van a dar el trabajo, o resulta que me dijeron que iba a firmar el contrato cuando llegara y no lo voy a firmar, bueno, existe la posibilidad de que puedas firmar el contrato antes de venirte a Luxemburgo. Ellos te lo envían por internet, firmas y ya tienes seguridad de que cuando llegues a Luxemburgo tienes tu trabajo para comenzar a trabajar en esa empresa. Sería bueno que si ustedes tienen un proceso de selección a distancia, pregunten si existe la posibilidad de que ustedes puedan firmar el contrato antes de llegar a Luxemburgo, precisamente para que aseguren legalmente que van a poder empezar a trabajar en Luxemburgo cuando lleguen a este país. Otra opción para los que son miembros de la Unión Europea: hablen con amigos que tengan acá, traten de hacer contacto, porque también conozco personas que han podido conseguir trabajo por medio de eso. Sé de personas que han tenido contactos acá, por ejemplo, en el área bancaria, que es un área muy demandada, también es por eso. Y a veces, teniendo un conocido en esa empresa, puede que haga contacto con las personas de recursos humanos de esa empresa y le diga, mira, tengo un amigo con nacionalidad europea que tiene muy buena experiencia en el área bancaria, por ejemplo, en esta área específicamente, que es para la que ustedes están buscando, no está en Europa o no está en Luxemburgo, pero tiene muy buena experiencia, sabe inglés, sabe francés y podría ser una buena opción para trabajar en la empresa. Entonces, ya ahí existiría una posibilidad de que te puedan contactar para hacerte ciertas entrevistas y te puedan seleccionar para trabajar en Luxemburgo. Conozco un caso así, por eso les digo, ya conozco un caso así de una persona que desde aquí la recomendaron estando en Latinoamérica, tiene nacionalidad europea, tiene doble nacionalidad. Le hicieron su proceso de selección a distancia, le hicieron 3 entrevistas y luego le dijeron que sí, que había quedado. Un mes antes de llegar firmó su contrato vía online y cuando llegó ya lo que hizo fue el proceso de la residencia, inscripción en la comuna y empezó a trabajar en la empresa. En general, aparte de estas profesiones que yo acabo de nombrar, si ustedes tienen mucha experiencia en un área, si tienen idiomas, principalmente inglés y francés, yo los invito a que se postulen, a que así no tengan nacionalidad europea, hagan la postulación, porque tal vez sea tanto el interés de una empresa por ustedes que haga el proceso de visa de trabajo para traérselos aquí a Luxemburgo. Y bueno, para las personas que tienen nacionalidad europea es más fácil, porque tal vez las empresas dirán, bueno, esta persona tiene nacionalidad europea, es más fácil para nosotros que trabaje con nosotros porque no tiene que responsabilizarse la empresa por la legalidad de ese trabajador. Entonces, si tienen nacionalidad europea, postúlense
Prepárense con los idiomas si todavía no tienen bien los idiomas, y si los tienen, bueno, muchísimo mejor. Teniendo la nacionalidad europea es mucho más fácil que una empresa te tome en cuenta. Entonces les recomiendo que se postulen. Les voy a dejar las páginas de empleo aquí abajo en la descripción para que puedan postularse, y mucha suerte en su proceso de selección. Preparen bien su CV, hagan una carta de presentación que normalmente la piden también. Tengo un video de cómo pueden hacer un buen CV aquí en Europa, y les deseo mucha suerte y que los seleccione para que tengan ese trabajo que ustedes sueñan aquí en Luxemburgo. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Los invito a que, si quieren saber más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo, se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.